Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera hablarles acerca del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra Evangelio? La palabra Evangelio significa literalmente buenas noticias o buenas nuevas. El Evangelio anuncia una buena noticia que nace de una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? La mala noticia es que como consecuencia de la entrada del pecado al mundo, todos los seres humanos fuimos condenados al castigo eterno en el infierno, separados de Dios y sin esperanza de salvación. Esa es la mala noticia. Ahora, la buena noticia que anuncia el Evangelio es que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, desde antes de la fundación del mundo, orquestó un plan perfecto para que a través de una persona perfecta pudiera salvar a personas imperfectas de la condenación eterna. De eso se trata la buena noticia del Evangelio. La buena noticia anuncia que Cristo murió en la cruz para salvarnos. Esa es la buena noticia. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz al morir por nosotros. Y eso es lo que Dios hizo al enviar a Cristo, perdonar a través de Cristo nuestros pecados y reconciliarnos con Él. De eso se trata la buena noticia del Evangelio. Cristo sufrió la muerte que nosotros merecíamos sufrir para que ahora vivamos la vida que Él vivió. De eso se trata el Evangelio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice también una maravillosa noticia. Dice que aquel que no conoció pecado, refiriéndose a Jesucristo, aquel que era el impecable, el sin pecado, por nosotros Dios lo hizo una ofrenda por el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y qué significa que fuésemos hechos justicia de Dios en Él? Para que nosotros, por medio de Jesucristo, pudiéramos ser declarados justos, absueltos, perdonados. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Por medio de su sacrificio nosotros alcanzamos perdón en el juicio de Dios. Fuimos perdonados, fuimos declarados justos delante de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Ahora nosotros somos una nueva criatura. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He ahora en Cristo, todas son hechas nuevas. Dios transformó nuestras vidas a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos acercarnos y relacionarnos con Él. Por eso el Evangelio es tan glorioso. ¿Por qué? Porque el Evangelio perdona nuestros pecados. El Evangelio nos acerca a Dios. El Evangelio nos glorifica delante de Dios. El Evangelio nos trae salvación. El Evangelio trae una vida desdichada y sin esperanza a una vida plena en gozo y plena en esperanza en Dios. El Evangelio santifica y transforma al pecador. El Evangelio manifiesta misericordia y amor. El Evangelio cambia un corazón de piedra en un corazón de carne. Lo inclina hacia Dios para que hagamos lo que agrada a Dios. De eso se trata el Evangelio. Por eso el Evangelio es una noticia maravillosa de salvación para los hombres. El Evangelio alcanza a todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y viene a Él arrepentido, necesitado de Él. Eso es lo que hace el Evangelio. Esa es la maravillosa noticia del Evangelio. Todo aquel que cree en Cristo, como dice Hechos capítulo 2, 21, todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo será salvo. No importa cuán pecador seamos, si venimos delante de Jesucristo, seremos salvos. Todos somos pecadores, dice Romanos capítulo 3, versículo 10.
No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Nadie busca a Dios, dice la palabra de Dios. Todos necesitamos ser salvados porque todos somos pecadores. Y como todos somos pecadores, todos necesitamos el evangelio. Pero gracias a Dios por el evangelio. Es por esto que la vida cristiana se trata de principio a fin del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio no solamente salva, el evangelio también vivifica y santifica a los hombres. El evangelio anuncia la excelente noticia de que Dios nos ama, pero también el evangelio anuncia la mala noticia de que el pecado nos separa de Dios. El evangelio anuncia que Jesucristo murió por nosotros y resucitó. El evangelio también anuncia que debemos decidirnos por Jesucristo como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas. Todo esto anuncia el evangelio. El evangelio nos restaura nuestra vida, nos reconcilia con Dios, nos acerca a Dios, transforma nuestras vidas, nos salva, nos glorifica, nos santifica. Todo esa es la verdad del evangelio. Por eso el evangelio es tan glorioso, es tan poderoso, es tan majestuoso. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De eso se trata el evangelio. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gran noticia del evangelio. Es por eso que no debemos rechazar el evangelio. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta buena noticia del evangelio? ¿Qué vas a hacer tú ahora que sabes el precio tan alto que Cristo pagó por ti? Créeme que tú pagarás un precio aún más alto si no vienes a Él, a pesar de lo que Él hizo por ti. La palabra nos invita a venir y a confesar delante de Él nuestros pecados. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios a Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es viniendo a Jesucristo y confesando nuestra necesidad de Él, confesando nuestro pecado, pidiéndole que nos ayude en nuestra incredulidad. Él lo hará, porque Él es un gran Salvador, pero debemos venir a Él. Debemos venir y aprovechar la maravillosa noticia que el evangelio trajo al mundo de salvación y de reconciliación de los hombres. Oh, no ignores esta gran verdad, esta maravillosa noticia de salvación, porque créemelo que mañana sería muy tarde. Que Dios en su infinito amor salve a muchos y que la maravillosa noticia del evangelio resplandezca en el corazón de todos los hombres. Alabado sea Dios por el evangelio. Que Dios te bendiga.